onda? Bienvenidos a mi canal, soy Dani Dueñas y si es la primera vez que me ves, porque obviamente solo he subido un video antes, este es el primer video, aplausos. Bueno, dale like, suscríbete, si te gusta lo que ves en el contenido y lo que sea, pues sígueme y vayamos creando esta historia juntos. Tengo un diario, este es mi diario. Estaba abriéndolo y viendo algunas cosas y me encontré con algo que escribí el 4 de febrero y se los voy a leer. Dice: dentro de mí siento tristeza y melancolía, un poco de enojo, ansiedad y bastante frustración. Sí, sé que estoy haciendo mi proceso como debe de ser, pero siento como si algo fuera mal. Todo está bien, pero siento que algo anda mal en mí. Me duelen muchas cosas y estoy perdiendo la esperanza sobre otras cosas. Tengo miedo también del lugar en donde voy a estar trabajando. ¿Qué tal si no me gusta? Estoy preocupada por mi peso, por mi apariencia. Me siento triste de nuevo por quién soy. Pienso también en un futuro. ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿De verdad podré? Me siento una fracasada. Después me escribí a mí misma: ¡basta, Daniela! Ama tu vida como sabes hacerlo. Pide a tu Dios que te muestre el camino que debes de tomar. Deja que te guíe en tu etapa emocional y profesional. Sí, te va a doler un chorro. Deja que te duela. Deja que arda. Pero no dejes que te consuma. Crece. Hace 6 meses que escribí eso, pero creo que vale la pena compartirlo porque realmente ha sido un proceso largo. Lloré como nunca, me sentí tan fea como nunca, pero ¿saben qué? Decidí dejar las apariencias, decidí ver quién era en realidad y tomé decisiones. Si tú te estás sintiendo así, si tú sientes que hay algo mal en ti, si sientes que eres un fracasado, que tu reflejo no está 100% bien, tienes miedo del futuro, tienes miedo de que si esa persona te va a hacer caso o no, si tienes miedo al rechazo, tienes miedo y te sientes de una manera, no te sientes satisfecho o así, te voy a decir algo. No es como que yo tenga las respuestas a todo en la vida, pero es verdad. Eres imperfecto. Algo te falta. Sí, si sientes un vacío es porque algo tienes ahí vacío. Si no te ves en el espejo como, uy, la cosa más hermosa de la vida, es porque no lo eres, quizás. Y lo lamento, no voy a decir que eres la persona más hermosa del mundo, yo no lo soy, no me lo dije. Pero la realidad es la realidad. Y creo que lo más hermoso es amar esa realidad. No te quedes ahí, porque eres más de lo que piensas. Quizás o te estás viendo muy negativo y verte demasiado positivo también sería un desastre. Deja que te duela el proceso. Te va a doler un buen aceptar eso, aceptar lo que eres. Pero una vez que lo aceptemos, vamos a poder amarnos realmente y vamos a poder funcionar con eso y poder perfeccionarnos a nosotros mismos por medio de aquello que tú creas que te va a perfeccionar. Abre tu corazón, abre tu mente a quién eres y a quienes son los demás. Y te invito, así como me invité a mí misma, a exponerte. Exponte, deja que quémate, deja que te duela. Hazlo, simplemente hazlo y ve qué pasa. Y estoy segura de que te va a ir bien. Pero lo primero es que aceptes que estás viviendo un proceso y que quieres hacer algo al respecto. Este video es para decirles que es bueno verse con ojos de realidad, porque de ahí nace el amor. Si no te puedes aceptar, no puedes amarte con tus fallas y con tus cosas buenas, entonces realmente no te estás amando, ni vas a poder nunca. Así que esa es mi invitación el día de hoy hacia ustedes. Si alguien de ustedes se siente así, coméntenme, mándenme un mensaje, platíquenme qué pasa y quién sabe, quizás podemos crecer juntos, quizás podemos hacer algo juntos, quizás me gustaría aprender de ustedes. Síganme, den like, compartan y nada, sean felices y disfruten sus procesos, ¿ok? Adiós.